Muy buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Quisiera, hermanos, mandarles un saludo en primer lugar. Yo espero que no pase mucho tiempo en que nosotros podamos nuevamente volver a vernos. Ha sido pues ya una larga temporada viéndonos a través del internet, pero cuánto anhelamos que ya poder encontrarnos y poder estrechar nuestras manos, abrazarnos y estar juntos. Algunos de ustedes han enviado mensajes después de las predicaciones, ha sido de mucho estímulo, de mucho ánimo. Y hermanos, estos días hemos estado estudiando varios pasajes que tienen que ver con la soberanía de Dios, con el poder de Dios. Y yo quisiera no concluir con esta serie de estudios por completo, sino que hacer un pequeño resumen a través de un texto de la Escritura del Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesús oraba, allí en Juan capítulo 17, versículo 3, Él tenía en su mente un anhelo, un deseo. Y dice el Señor que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro Dios se ha revelado, en primer lugar, a través de la creación, a través de su palabra, a través del Hijo, y ahora se da a conocer a través del testimonio también de los creyentes. Pero la pregunta que quisiera que fuéramos desarrollando, o las preguntas que quisiera que fuéramos desarrollando en esta tarde es, ¿qué tanto nosotros podemos conocer a Dios? ¿Qué tan profundo podemos llegar al conocimiento de Dios, de su naturaleza, de lo que Él es? Incluso, ¿cómo poder conocer sus propósitos y sus planes de manera completa, de manera exhaustiva? ¿Qué tan profundo podemos llegar al conocimiento de cómo Él opera, qué es lo que Él está haciendo? Y hermanos, cuando hacemos este tipo de preguntas nos damos cuenta que nuestra mente se tiene que expandir de tal manera y llegamos al punto de darnos cuenta que estamos tan limitados. Dios nos ha dado, hermanos, la capacidad de poder pensar, de poder conocerle, nos ha dado las herramientas como su palabra para poder tratar de entender y armonizar y conocer a nuestro Dios. Pero hay muchísimos aspectos de Dios que para nosotros es muy difícil. La mente humana tiene una limitación y podemos conocer a Dios, pero no de manera completa, no de manera exhaustiva. Nuestra mente y nuestro conocimiento, el conocimiento de los grandes hombres de Dios, de los teólogos, incluso llega hasta cierto punto, por más que nosotros nos esforcemos, por más que nosotros tratemos de navegar muy profundo, llegaremos a un punto, hermanos, en el cual nos encontraremos rodeados de un océano de preguntas y de situaciones que decimos, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué estás haciendo las cosas? Sin embargo, hermanos, es parte de nuestra sabiduría y de la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, el poder tomar los recursos que Él nos da para poder aprovecharlos y conocer a Dios en lo que Él ha permitido que sea conocido. Algo interesante y que precisamente lo dijo un hombre llamado Juan Calvino. Este hombre dijo en una ocasión que el hombre sabio conoce a Dios, pero también dice, debe conocerse a sí mismo. Y lo dijo en relación en el hecho de que hay cosas que conocemos de Dios y hay cosas que simplemente no sabemos. La teología trata de armonizar las cosas de manera sistemática, pero hay que ser honestos, hermanos, no todo puede ser encajado y menos encajonado y empaquetado en un sistema teológico. Ese es el gran error de muchas personas en tratar de meter todo en un solo sistema y entonces tratar de encontrarle lógica a todas las cosas. Pero hermanos, Dios es inmenso. Dios es infinito. Y nuestro conocimiento, hermanos, es muy grande. Dios nos ha dado grandes capacidades, pero nuestro conocimiento palidece cuando tratamos de conocer ampliamente o de manera muy completa a Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33.
Romanos 11:33 dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él le fuese recompensado? Voy a leer nuevamente el versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Antes de considerar esta porción, que es una porción, hermanos, bellísima, tenemos que entender, hermanos, qué es lo que está pasando aquí, por qué Pablo exclama estas palabras. La epístola de Pablo a los romanos es una carta, hermanos, de presentación. Usted debe recordar, o si no lo recuerda, es porque a lo mejor no se lo he enseñado, o no lo sabe, no ha estado en estas partes de las enseñanzas, que usted a lo mejor no sabe, pero Pablo no conocía la iglesia de Roma. Así que esta carta era una carta de presentación. Él tenía la intención de ir personalmente y estar con los hermanos, porque uno de sus deseos es que esta iglesia le pudiera conducir o apoyar para poder llegar hasta España. Pero hermanos, Pablo no pudo hacer esto. Así que por el momento simplemente escribe. Está tratando un tema monumental, hermanos, donde va a explicar a detalle, ya que no está con ellos, acerca del evangelio. El evangelio que él estaba predicando. No tenemos el tiempo para hacer toda una revisión, hermanos, porque lo que usted tiene a partir del versículo 18 del capítulo 1 de Romanos 1:18, hasta el capítulo 11, versículo 32, es todo lo que llamaríamos el cuerpo doctrinal de esta epístola. Pablo, hermanos, era un hombre muy ordenado para poder enseñar, y casi siempre tiene en la primera parte de sus epístolas todo un cuerpo doctrinal del cual se van a desprender todas las actividades, el desempeño del creyente. Así que Pablo va a tratar de explicar en este cuerpo doctrinal lo maravilloso del plan del evangelio. Todo lo que el Señor ha hecho, cómo el Señor resuelve el dilema de salvar a pecadores que merecen ser condenados, y todo eso sin pasar por alto su justicia. Por eso es que Pablo dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y esta palabra sabiduría que Pablo está utilizando aquí, hermanos, es una sabiduría que pasa por encima de nuestra comprensión, pero hermanos, que fue una pieza importante para poder entender, y es una pieza importante para poder entender el evangelio. ¿Qué es el asunto que Pablo está tratando directamente aquí, hermanos? Pablo está queriendo mostrarnos que el plan de la salvación, hermanos, muestra quién es Dios y qué es lo que Él hace. Todo lo que Pablo intenta mostrar es quién es Dios y cómo lo hace y cómo eso nos afecta a nosotros. Versículo 33 nuevamente. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y lo primero que Pablo nos va a decir aquí, hermanos, en base a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad de poder buscar a Dios, de entender a Dios, dice que Pablo es que es difícil poder hacerlo en lenguajes simples. Pablo no encuentra palabras para tratar de describir todo lo maravilloso, todo lo asombrado que él se encuentra. Esta expresión parece combinar la idea de, hermanos, algo inconcebible, algo que está fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión. La sabiduría y el conocimiento de Dios no poseen límites. Es una sabiduría infinita que descansa, hermanos, en un conocimiento infinito. Repito, es una sabiduría infinita que descansa sobre un conocimiento infinito. Hermanos, nuestro Dios
lo sabe todo. Y lo conoce todo de manera no solamente profunda, sino de manera absoluta. Él sabe lo que es, lo que ha sido, y quiero decirle algo, Él conoce lo que pudo haber sido. En cada situación y en cada circunstancia, Él lo conoce todo de manera perfecta y de manera exhaustiva. Su conocimiento no tiene límites, ni su sabiduría tampoco. En otras palabras, hermanos, Él sabe qué hacer con lo que sabe. Eso es la sabiduría. La sabiduría es obrar en la medida de lo que tú conoces. Y Él sabe qué hacer en la medida de lo que Él sabe. Así que si el conocimiento de Dios es infinito, su sabiduría es infinita. Una persona puede poseer muchísimo conocimiento, pero carecer de sabiduría. Y quiero decirles, hermanos, que en la mayoría de las veces esto es algo muy común. Hay personas que pueden tener la mente llena de conocimientos, llena de teorías, saben todo lo concerniente a ciertos aspectos, pero en los momentos más sencillos, en los momentos básicos de su vida, no saben cómo resolverla. Pueden resolver crisis de empresas, pueden resolver grandes problemas en corporativos, pero al momento de llegar a su vida, no saben cómo lidiar con su carácter, no saben lidiar con su esposa, no saben lidiar con los hijos, no saben cómo interactuar. Por eso hay personas que en el trabajo son jefes, saben mandar y cuando llegan a la casa quieren hacer lo mismo. Y no tienen la sabiduría para darse cuenta que están en un contexto completamente diferente. Él posee el conocimiento y la sabiduría. Él establece las mejores metas, utiliza los mejores medios para lograr esas metas y Él conoce todas las posibilidades de antemano, todas las eventualidades que surgirán, de tal manera, hermanos, que nada lo toma por sorpresa. Nada puede frustrar los planes de nuestro Dios. Nada puede empañar sus designios. En el Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24 dice lo siguiente. Escuchen. Cuán inmensurables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Cuán inmensurables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, ¿con qué? Con sabiduría. Pero lo que sigue a continuación me impresiona porque, y no nos debería impresionar, porque es tanto el conocimiento de Dios, es tanta la sabiduría que, dice el salmista, la tierra está llena de tus beneficios. Las obras más complejas del intelecto humano no se comparan con la sabiduría de Dios. Hermanos, todas las obras de infraestructura, de ingeniería, las obras maestras de la mente humana, son un juego de niños. Déjenme explicarlo de esta manera. Son una brutalidad en comparación a lo que Dios piensa. Una de estas noches, mirando un documental acerca de los portaaviones. Los portaaviones son máquinas, son mega maquinarias. Poseen un tamaño enorme, una potencia descomunal. Pueden albergar a miles de personas en su interior, naves, armamentos. Y cada rincón de estos portaaviones tiene un propósito, tiene una razón de ser. Es una obra maestra de ingeniería. Sin embargo, palidece en comparación a la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pongamos un ejemplo. Supongamos que se coloca un reto para un grupo de ingenieros. El reto es este: diseñar una bomba que posea las siguientes características. En primer lugar, tiene que tener una garantía de por vida, con una expectativa de 75 años promedio. En segundo lugar, debe ser libre de mantenimiento y libre de fallas. Su peso no debe ser mayor a 300 gramos.
tiene que tener la capacidad de bombear 5 litros por minuto, es decir, unos 300 litros por hora y unos 7,200 litros por día. Que tenga válvulas que puedan trabajar 4,000 o 5,000 veces por hora. Bueno, eso es lo que hace nuestro corazón. Nuestro corazón late 115,000 veces al día. Y esto es un promedio entre 70 y 80 veces por minuto. Unos 400 millones de veces al año. Esto quiere decir que en una vida promedio puede latir arriba de unos 3,000 millones de veces. Y todo eso desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Qué impresionante. Porque esto es lo que Dios ha creado y es algo que Dios ha colocado y solamente Él gobierna. Eso es nuestro corazón. Es una obra maravillosa de ingeniería. O pongamos otro ejemplo. Las células. Ahora que estamos en esta situación de los virus y todo esto. Si usted pudiera ampliar la estructura de una célula más o menos unas 100 millones de veces, la célula entonces tendría un diámetro de aproximadamente 20 kilómetros. Y entonces nosotros podríamos ingresar a esa célula y poder ver entonces millones de portezuelas que se abren y se cierran simultáneamente, permitiendo entrar los pequeños flujos de oxígeno y al mismo tiempo ensamblando otras partes y llevando por diferentes conductos fluidos que van al mismo tiempo armando nuevas estructuras de tal manera que usted tiene una multiplicación de esas células en 24 horas. Usted puede ver a esta enorme fábrica moviéndose y produciéndose. ¿Qué diríamos? Bueno, esa es la madre naturaleza. No, esto no es producto de la casualidad. Todo es una obra de ingeniería. Y lo más asombroso de todo es que en nuestro cuerpo, y usted en el suyo, tiene 75 trillones de células que se mueven conectadas y dirigidas por algo que es el ADN. De tal manera que hacen que usted sea una persona única. No solamente en su forma de ser, en su manera de actuar, sino en su manera de funcionar. Esta cosa tan pequeña, Dios la creó. La sabiduría de Dios no tiene límite. Por eso Job dice dice Job en Job capítulo 26, versículo 14. Dice así: he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y me impresiona lo que sigue después porque dice: y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Lo que va diciendo aquí Job es que lo que tú puedes ver de Dios a través de la creación es simplemente un susurro. Es algo pequeño. Imagínate si Dios tronara. Hermanos, cuán profunda es la sabiduría de Dios. Pero Pablo no se limita a declarar en nuestro texto que la sabiduría de Dios es infinita, sino que él va a dar un paso más adelante y nos va a decir que el hombre es incapaz de comprender lo que Dios hace. Versículo 33 nuevamente de Romanos 11. Romanos 11:33 dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra juicio no se refiere a la ejecución de una sentencia, sino que hace referencia al buen juicio, al buen razonamiento, al hecho de la sabiduría. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando decimos que una persona tiene buen juicio? Que está siendo prudente, que está siendo sensata, que está siendo sabia. Dios, hermanos, no toma las decisiones a la ligera. Dios usa su sabiduría y su sabiduría es insondable. Hay cosas que usted y yo no podemos comprender. ¿Qué significa insondable? Bueno, significa que no tiene fondo.
que por más profundo que el hombre pueda ir y tratar de conocer, por más lejos que pueda mirar, el hombre no puede entender. ¿Ha visto esos programas en los cuales, por cierto, se invierten miles y millones posiblemente de dólares? Producciones muy costosas que hablan acerca de lo profundo del universo. Y telescopios que pueden ir y buscar la luz, una luz que se ha extinto hace millones y millones de años. Y luego de toda esa investigación de miles y millones de dólares y de gastos en telescopios, nos lo traen y pagamos el cable para poder verlo. Bueno, ¿sabe una cosa? El hombre trata de entender, porque dice, si la luz viaja a tal velocidad, eso quiere decir que en tantos años, y sacando una ecuación trigonométrica, dice, a tantos años está ese planeta, así que ese planeta murió hace tanto tiempo, esa estrella se extinguió, y su luz, lo que vemos es lo que está viajando, y sacan conclusiones. Cuando Pablo dice aquí que sus pensamientos y lo que él hace es insondable, no lo podemos entender. Si eso no lo podemos entender, hay cosas que pasan por nuestra vida que tampoco podemos comprender. No lo podemos entender. Es profundo. Tratamos de buscar la mente de Dios y nos encontramos con un infinito debajo de nuestros pies. La palabra insondable no solamente se tiene que ver con el hecho de que no tiene fondo, sino que la palabra inescrutable nos habla acerca de que es algo que no se puede seguir. La palabra inescrutable tiene que ver con el hecho de rastrear. Los caminos de Dios, el hombre trata de seguirlos y de buscar y en tratar de entender. Por eso es que en el día de hoy nosotros creemos en la creación y la Biblia nos enseña acerca de la creación, y luego el hombre trata de buscar nuestro origen en la evolución. Y entonces hay un grupo de personas que dicen, pero es que yo creo que sí, Dios creó, pero también la evolución es cierta, y entonces tratan de considerar estas ideas, y tenemos personas que son creacionistas, teístas, al mismo tiempo, y eso es algo que no se puede tener. Los caminos de Dios son insondables. Hay quienes dicen, Dios creó todos los elementos y después los dejó para que evolucionaran. ¿Sabe? El jardín de su casa es un ejemplo de que las cosas no evolucionan, involucionan. Si usted deja su jardín y lo deja durante 15 días, es más, durante 6 meses, esas flores que usted sembró van a estar secas, van a morirse, el pasto va a crecer, las va a ahogar, porque este mundo es así. Dios es inescrutable. El salmista dice en el Salmo 77, versículo 19. Salmo 77, versículo 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Pablo escribe a los Corintios y les dice en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Solo Dios se conoce a sí mismo. En estos momentos podemos ver a Dios revelándose de una manera, y de repente pasamos por la tribulación y vemos a Dios obrando de otra manera, o de repente decimos, bueno, Dios, si estabas haciendo esto, ¿por qué ahora viene esto? El problema que nosotros tenemos, hermanos, es que muchas veces nosotros juzgamos a Dios y a las personas en base a la luz de lo que nosotros hubiésemos hecho, de estar en su lugar. Y agarramos y decimos, es que esta persona debió haber hecho esto, o yo hubiera hecho esto, y lo mismo queremos hacer con Dios. E incluso llegamos a decir, si yo fuera Dios, yo lo hubiera hecho de esta manera. Hermanos, nosotros no tenemos ni el conocimiento ni la sabiduría. Y ese fue el gran problema de Job. A él le iba muy bien, hermanos. Tenía hijos, tenía propiedades, tenía criados, tenía una esposa. Pero Dios permitió que pasara por grandes aflicciones y él perdió todo en un solo instante. Por si fuera poco, tuvo que pasar por la incomprensión de su mujer,
y luego por la incomprensión de sus amigos. Pero ninguna de esas cosas fue tan dolorosa para Job como el no saber, la perplejidad de por qué Dios estaba actuando así. Y Job, hermanos, nunca pidió una devolución de sus bienes, ni de sus hijos, ni de su salud, y mucho menos de su esposa. Lo único que le pedía a Dios es: Dios, dame una explicación. Fíjese lo que dice Job capítulo 23, versículo 2. Job capítulo 23, versículo 2 dice así: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job va diciendo: dígame dónde está, yo quiero ir a hablar con él. Yo necesito que él me diga qué está haciendo. Yo sé que yo lo voy a entender. Yo sé que si él me responde, yo voy a saber. ¿Sabe una cosa? Dios concede la petición a Job y le contesta. Y comienza a hacer una serie de argumentos el Señor, como por ejemplo el versículo 2 del capítulo 38 de Job dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Quieres poder entender? ¿Quieres poder entender lo que yo hago? Yo te voy a preguntar, pero yo quiero respuestas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró las compuertas del mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en días? ¿Has mostrado el alba en su lugar? Y una serie de preguntas para mostrarle a Job qué tan pequeño era. Me llama la atención en un momento cuando dice en el versículo 31, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Todo eso infinito que ve el hombre a través de los telescopios, el ocaso de las constelaciones, de los sistemas, de las estrellas. Hay un Dios que gobierna todo eso. Y después de hacer tantas preguntas en el capítulo 39 hasta el capítulo 40, en los versículos 3 y 4, dice así, 40, 3 y 4 de Job dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job se dio cuenta que él era tan pequeño, que estaba tan limitado, que él no podía comprender. Todas las preguntas que Dios le hacía no era para humillarlo, sino para darle cuenta que él se diera cuenta de que él no tenía la capacidad de poder comprender todas las cosas. Hermanos, estamos tan limitados y a veces todavía tenemos el descaro de pedir explicaciones. Hermano, nosotros no tenemos derecho de exigir nada. Todo lo que recibimos de su mano. Todo es parte de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero si Dios accediera a contestarnos, lo cierto es que nosotros no entenderíamos por qué Dios hace ciertas cosas. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y eso es lo que Job está diciendo en este tiempo. Dios, Señor, yo voy a tapar mi boca porque ¿qué te voy a decir? Mi sabiduría tiene límites, pero la tuya no.
Tu conocimiento es inescrutable. No es necesario, hermanos, que Dios se levante el telón de su providencia y que podamos ver los trillones de hilos agarrados para que entonces podamos creerle. A veces muchos de nosotros vamos buscando las explicaciones de Dios y diciendo, Señor, muéstrame por qué hace ciertas cosas. Dios hizo todas las cosas y todas las cosas están en su mano. Dios no es como nosotros. Dios no improvisa. Él hace todas las cosas y aún las contingencias están planificadas. Ahora, hermanos, si usted toma esto y todavía lo combina con otras cosas, se va a dar cuenta lo complicado que es. ¿Usted ha tirado alguna vez una piedra en un estanque? ¿Cómo se van haciendo las olas? Bueno, ¿qué pasa si tiramos 2 piedras? ¿Qué sucede cuando en ese lago cristalino, tranquilo, comienza a llover? Y caen millones y millones de gotas sobre ese lago. Se produce un salpicadero. En nuestro planeta aproximadamente somos 7,000 millones de personas. Dios está en control de todas las cosas. Y Dios sabe lo que sucede, Dios sabe todo lo que está pasando en nuestro mundo, lo que comenzó al parecer en China, lo que se trasladó a Italia, lo que está pasando en los Estados Unidos. Cada cosa tiene su razón de ser. Tiene su razón. Dios está en control de todas las cosas. Y posiblemente uno se pregunta, bueno, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué de repente este puede pasar esta cosa y otro puede pasar otra cosa? Señor, ¿por qué a él le puede ir bien y a mí, que soy fiel, pues no me va como yo quiero? Hermanos, a veces Dios dice, espera, espera. Cuando pienso en estas cosas, hermanos, pienso en la soberanía de Dios, pienso en su omnipotencia, cuando pienso en la omnisciencia de Dios, y a eso le sumo todo lo que Dios ha hecho en mi vida, como en la vida de cada creyente. Cómo Él, hermanos, respeta, porque Dios ha decidido en su soberanía respetar las decisiones de los hombres, quienes le aceptan y quienes le rechazan. Simplemente puedo exclamar lo mismo que dice Pablo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, nosotros no podemos entender, pero podemos confiar en Dios. Usted y yo podemos traer nuestra fe y confiar. Hermanos, nuestra fe no nos incapacita de pensar. Dice Pablo en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hermanos, el que haya ciegos en el mundo, eso no elimina la luz. La luz está ahí. Y Dios está ahí, aun cuando muchas personas no lo puedan ver. Él, hermanos, cuida de ti, Él cuida de mí. Y tal vez, hermanos, la gente diga, lo que pasa es que tu fe es irracional, pero nosotros podemos, hermanos, a través de nuestra fe, llegar a donde el conocimiento no puede llegar. La fe, hermanos, la fe nos hace pasar por encima del dolor. La fe nos hace pasar por encima de las tragedias. La fe nos lleva hasta la esperanza, hasta el gozo, y nos hace traer la paz. Saber de que Dios está en cumplimiento de todas las cosas, aun cuando nosotros no lo entendamos.
¿Recuerdan a los discípulos allí en el camino de Maús? Que de pronto se les apareció el Señor. Ellos iban platicando de la tragedia de lo que había ocurrido. Y hermanos, ¿por qué para ellos es una tragedia? Porque en la mente de ellos hubieran querido que el guión terminara de otra manera. Pero bendito sea el Señor que Él terminó de esta manera para el beneficio mío, como el beneficio tuyo, como el beneficio de ellos que caminaban con Él sin identificarlo. Pero cuando pienso en todas estas cosas, hay una cosa más que debo traer a colación antes de terminar. Y es que Dios hace todas las cosas para nuestro beneficio. Porque las obras del hombre, por más sublimes que sean, no llegan a mostrar la belleza y la profundidad y los beneficios que el hombre da. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él dice, si quieres hacer algo importante, conóceme. Esto trae a colación una última cosa. Lo absurdo de esta religión, de las religiones humanas. Cuando piensas en todo lo que el hombre trata de inventar para poder salvarse, sus creencias, sus ídolos, sus mecanismos de salvación, te das cuenta que son tan absurdas. Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios tiene un plan y ha tenido un plan para con nosotros. Nada escapa. Esta contingencia no escapa de su control. La pérdida de los empleos no escapa de su control. Nosotros no podemos entrar en pánico, en estar buscando respuestas. Dios quiere que aprendamos a ir a Él y que aprendamos a confiar en Él. Dios está en control de todas las cosas. Así que, hermanos, descansemos en el Señor. Y aprendamos de lo que Él nos está enseñando todos estos días. Y animemos a otros, porque las aflicciones que tenemos en el día de hoy son para poder consolar a otros también. Que Dios les bendiga.